están, señoras y señores? Bienvenidos a una nueva emisión de su grado 33. ¿Cómo estás, Marilena? ¿Qué tal, Norberto? Buenas noches. A ustedes bienvenidos. Comenzamos ya. Una vez reelecto el presidente Chávez, la discusión sobre una eventual reforma de la Constitución se ha retomado con insistencia. Desde el presidente hasta voceros calificados del gobierno han ratificado la intención de oficializar en ella el socialismo como sistema. La preocupación de los expertos consultados el día de hoy no solo se debe al pretendido aumento de poder en manos del Estado, sino a la legalización de una ideología que solo representa, en todo caso, a una fracción del país. Una reforma constitucional debe evitar introducir juicios y prejuicios sobre temas económicos y políticos que traten de adaptarlo a un esquema ideológico de una parcialidad política. La Constitución debe ser una ley, la ley máxima, que ayuda a organizar el Estado, cómo funciona, cómo se distribuyen los poderes, principios, deberes, pero debe ser lo suficientemente flexible para, con el tiempo, la alternabilidad democrática entre en gobiernos de centro derecha, de centro izquierda, de más derecha, de centro, pero debe tener la flexibilidad para permitir variaciones en la política económicas, sociales, incluso internacionales. De esta forma, Hugo Chávez cumpliría una de las promesas hechas el pasado 3 de diciembre. Cuando se habla de introducir el esquema del socialismo del siglo XXI, que es la bandera política de una parcialidad que en este momento gobierna Venezuela, estamos hablando de introducir un programa ideológico, con errores, con virtudes, pero un programa ideológico. Si ese programa ideológico, además de ser de una sola parte de la esfera política, tiene severos errores por prejuicios, por ejemplo, la economía mundial funciona en base a mercados que están regulados por el Estado, y también el Estado ayuda a cumplir funciones sociales en las distintas economías, unas más y otras menos. Pero tratar de orientar a Venezuela hacia una economía socialista, si eso es literal, como fueron las economías socialistas del siglo XX, significa distanciarnos del mundo. De manera que los matices son tan importantes como las definiciones. Lo cierto es que los especialistas dan cuenta de la gran confusión que tiene el gobierno en lo que a socialismo se refiere. Nos dice que vamos hacia el socialismo, que el capitalismo es malo, nos dice que no se van a cometer los errores del socialismo del siglo XX, los cuales liquidaron todas las economías socialistas de Europa, Asia, y quedan dos en el mundo, Corea del Norte y Cuba, ambas con líderes, uno el hijo del padre que gobernó y el otro, Fidel Castro, gobernando por casi 50 años, ahora con una enfermedad deja a su hermano, es decir, donde la democracia y la alternabilidad no funciona. De manera que cuando hablamos de socialismo tenemos que definir más. Se dice que algunos países europeos son socialistas, no. Francia no es un país socialista, España no es un país socialista, Chile no es un país socialista, Alemania no es un país socialista, Italia no es un país socialista. Son países en los cuales partidos que se llaman socialistas están en el poder, que es diferente. Lo que se llamó socialismo en el mundo fue básicamente la experiencia que surgió a partir de 1917 con la Revolución Rusa y que posteriormente dio lugar a la Unión Soviética y posteriormente los países, algunos países de la Europa Oriental como Polonia, Checoslovaquia, Hungría, Bulgaria, Albania y en algunos países asiáticos como China, Vietnam y en América Latina como Cuba. Los demás países no son países socialistas, son países de economía mixta en la cual existe un gran sector privado y hay un sector público que básicamente de lo que se encarga es de la protección social de sus ciudadanos, del gasto social. Mientras tanto, sugieren cómo debería hacerse la reforma a la Carta Magna. Cuando una constitución es impuesta a martillazos por una minoría o por una mayoría a otra parte de la sociedad, las cosas comienzan mal. De manera que este es un llamado para que en esta discusión de la reforma constitucional preve el criterio de unidad y que todos los venezolanos se sientan partícipes efectivamente en el debate sobre la reforma constitucional y sus opiniones sean tomadas en cuenta. Tendría que ser discutido por todos los sectores del país para evitar ese sesgo ideológico y luego tendría que ser aprobado por todos los venezolanos
en sus distintas secciones, no una aprobación conjunta. Se aprueba la reelección indefinida del jefe de Estado, se aprueba un régimen económico que vaya al socialismo bajo tales y tales pautas, se aprueba la reforma de los articulados, del articulado de la seguridad social, se aprueban otros artículos que toquen otros aspectos. Debería ser bastante específico, de manera que en 5 o 6 puntos los venezolanos puedan aprobar unos o desaprobar otros, no un paquete conjunto. En la próxima parte veremos que la intención de los parlamentarios es darle urgencia a esta orden presidencial. Es nuestra primera pausa, no se vayan porque apenas comenzamos.